Amén, amados, los saludamos con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. De aquí de la provincia de San Juan le enviamos muchos saludos a nuestros hermanos en todo lugar, en todas las filiales, en todas las provincias. Un abrazo especialmente a nuestro amado pastor Javier. Sea el Señor, conforme a su gracia, abundando para con él, fortaleciéndolo en todo, a cada pastor, a cada ministro también, sabiendo el precioso tiempo que estamos, que el Señor nos ha llamado para su servicio. Así, hermanos, vamos a la palabra del Señor, vamos a dar lectura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, vamos a leer del versículo 16 en adelante. San Lucas, capítulo 14, versículo 16 en adelante. Damos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice su palabra. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve por todas las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Oramos. Amor, delante de tu presencia te damos muchísimas gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu cuidado hacia cada uno de nosotros, mi Señor. Como siempre te pedimos, conforme a nuestras necesidades, tú nos estés hablando, tú nos estés iluminando. Mi precioso amor, yo sé que solamente abriré mi boca y tú hablarás. Tu precioso amor, tu precioso Señor, eres el que enseñará, el que hablará, el que instruirá, el que hace que los corazones, Señor, sean como una esponja que reciba toda tu palabra y tu consejo. Precioso Señor, creyendo que así tú lo haces, te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Tomamos, hermanos amados, nosotros hemos leído este relato de nuestro Señor Jesucristo, donde decía que había un hombre, un padre de familia, que había hecho una cena y había convidado. Los había invitado a los convidados. Había llamado a aquellos que eran de ellos, eran su gente más cercana, y ellos no fueron, y aún presentando excusas. Esto nosotros lo conocemos, sabemos que esto también representa mucho el pueblo de Israel. Cuando Cristo vino, a los suyos vino, a los de él, a los suyos, y dice que los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, le dio el poder y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros vemos que Cristo también se manifestó hacia los hombres, se manifestó a cuantos que eran de él, sin embargo no le recibieron, sin embargo no prestaron atención a sus palabras, como él muchas veces manifestó hacia aquellos varones que tenían una responsabilidad delante del pueblo de Israel de enseñar al pueblo la palabra del Señor. Los fariseos y cuantas otras gentes, sin embargo, nunca hicieron conforme al plan y conforme a lo que Dios quería manifestar para con su pueblo. Entonces, ¿cuántas veces vemos que el Señor Jesús exhortaba a esa gente que le decían que eran hipócritas, le decían que eran falsos, le decían que ellos solamente buscaban la alabanza de los hombres, la aprobación de los hombres y no de Dios?
Entonces nosotros hemos leído todo lo que redacta aquí, lo que habla nuestro Señor Jesucristo, donde envía a Cristo a los hombres, donde envía este amo, este padre de familia, envía a su siervo a que llame a los convidados. Y vemos que ahí todos empiezan a excusarse, que uno compró bueyes y necesitaba ir a verlo. Era una cena, imagínense que en ese tiempo no había como ahora luz eléctrica. ¿Qué iba a ver de noche? El otro compró un campo y lo tenía que ir a ver de noche. Y el otro, bueno, se había casado, por eso no podía. Y le decía, excúsanos. Y ahí es donde es enviado, ¿sí?, este siervo que vaya por los caminos, por las plazas, a que llene su casa. Y nosotros hemos leído. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Entonces vemos que el Señor, el padre de familia, el amo, envió a su siervo. Y el siervo dice que vuelto el siervo le dijo, Señor, he hecho como mandaste. Pero no se quedó ahí, y esto es lo que a mí muchas veces me ha llamado la atención. Dijo, aún hay lugar. Aún hay lugar. Él podría haberse quedado tranquilo y decir, bueno, yo ya hice lo que mi amo me mandó a hacer y fui, invité, fue como él me dijo a las plazas, fui como él me dijo a las calles, llamé, invité para que su casa. Y trajo e hizo el trabajo que Dios lo había mandado a hacer. Hizo el trabajo que su Señor lo había mandado a hacer. Sin embargo, dijo, aún hay lugar. Entonces la pregunta es, ¿qué sentía él? ¿Qué sentía este siervo al ver que la casa de su Señor todavía estaba con lugar para gente? ¿Qué sentía? Seguramente lo conocía su Señor y sabía que su Señor había preparado un banquete, había preparado una cena para traer, para convidar. ¿Y cuántos pusieron excusa? Porque a él fue enviado. ¿Y cuántos pusieron excusa? Sin embargo, le dijo que vaya y que invite. Y hizo todo conforme al mandato de su amo. Sin embargo, dijo, Señor, todavía hay lugar. Entonces nosotros nos tenemos que identificar con nosotros, siervos del Señor Jesucristo. Porque muchas veces se dice siervo del Señor Jesucristo y creemos que ser un siervo del Señor tenemos que tener el reconocimiento de todos, la honra de todos, y que es una honra, amén, sí que es una honra ser siervo del Señor. Pero la pregunta es, ¿qué conlleva el ser un siervo de Dios? ¿Qué responsabilidad asumimos en lo personal? Ser un siervo de Dios. Ser alguien que está puesto para el servicio del Señor. Muchos piensan, y generalmente en las congregaciones, que el siervo de Dios es aquel varón o que recibió un don ministerial o espiritual, o que está atrás de un púlpito, o que tiene alguna actividad en la iglesia. Y siervo no es eso. Es una actividad que un siervo tiene, ya sea de enseñar, ya sea de ayudar, o de alguna tarea o algún servicio. Pero siervo del Señor, ¿qué es ser un siervo del Señor? Es un súbdito, es un esclavo. ¿Quién verdaderamente? Los que han recibido el Espíritu de Dios, los que han recibido la nueva vida en Cristo y tienen verdaderamente completo las virtudes de Dios dentro de ellos a través del bautismo, hemos muerto y nacido de nuevo. ¿Quién se considera verdaderamente que es un esclavo del Señor? Si nosotros en estos últimos tiempos vemos las cosas que están pasando y todavía no entendemos lo que es ser un siervo del Señor, porque cuántas situaciones muchos tuvieron temor y no hablan del Señor.
Ve, la palabra del Señor dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y predicad. Los que serían verdaderamente siervos del Señor, no habría nada ni nadie que los frene o que los haga callar. Sin embargo, por causa de esta cuarentena y esta pandemia, y por causa de cuantas otras cosas, muchos dejaron aún de hablar. Dejaron de anunciar esta verdad gloriosa. ¿Cuántos aún con situaciones que le han pasado y le han sucedido han abandonado el servicio del Señor? Esto tenemos que entenderlo todo. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que entender que el llamado fue del Señor. El Señor me llamó a mí a servirle. Dios me llamó. Dios me ungió. No es que yo mismo me puse. No es que yo mismo me ungí y yo me llamé y yo me consagré. Es algo que Dios produjo en mí a través de su Espíritu Santo, a que me impulsa a consagrarme, a buscarle más a Él. Es algo que Dios ya lo hace. Pero ¿cuántos dicen: yo no hago más esto? ¿O no quiero hacer esto? ¿Cuántos han venido y han dicho: bueno, pastor, quiero predicar, o quiero hacer esta cosa, o quiero hacer esto? Y muchas veces viene la situación, viene el problema, o porque se le fueron las ganas de hacerlo, no lo quieren hacer más. Entonces, tomamos esto como un ejemplo. ¿Qué es ser un siervo de Dios? Yo a un siervo, cuando se le enviaba a hacer una tarea, lo hacía y no tenía voluntad propia, porque el siervo no tiene voluntad propia, es un esclavo. No hay en un esclavo una voluntad propia. La voluntad es del esclavo, es la de que le marca su Señor. Así también nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, hemos recibido la vida del Señor Jesucristo. Somos sus siervos y siervas del Señor Jesucristo. Y esto conlleva que ya no tenemos voluntad propia, sino que nuestra voluntad es la voluntad de nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Pero esto hay que entenderlo para después sostenerlo. Porque muchas veces, y ahora lo vamos a ver en algunos pasajes bíblicos, que el servicio del Señor conlleva una gran responsabilidad. Es una honra, pero conlleva una responsabilidad. ¿Cuántos el Señor los ha llamado, los ha ungido, lo ha ungido de algún don ministerial, algún don espiritual o algún llamado en cuanto al diaconado? Porque diaconado es un servidor, es un siervo, es alguien que está a la entera disposición del Señor. No tiene voluntad propia, no puede venir a hacer lo que quiera, no puede hacer lo que quiera y cuando no lo quiere hacer no lo hace. No, un servidor tiene la responsabilidad del Señor de hacer siempre lo que el Señor quiere, marcándole el Señor el tiempo, las formas, como el Señor quiera, así es. No hay otra. Que después los hombres, aún los cristianos, no queriéndose someter a la voluntad de Dios, pongan como estos excusas para no asistir al servicio del Señor conforme a su voluntad, es otro tema. Que los hombres digan: no, yo no sirvo al Señor porque aquel hizo porque el otro hizo esto, y siempre buscando excusa o culpable o queriendo hacer o responsabilizar a otra persona porque yo no sirvo a Dios. No, cada uno tiene que entender: tiene el Espíritu de Dios, ha recibido la vida de Cristo, amén. Bueno, el Señor lo llamó para que le sirva a Él. No conforme al plan y el pensamiento de hombre, sino conforme al plan y el pensamiento de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso tenemos que entender, ¿ve? ¿Qué le habló el amo o el padre de familia a este siervo? Quería que su casa se llene. Lo envió. El siervo hizo ese trabajo. Volvió y le dijo: he hecho todo conforme él le había mandado. Pero aún hay lugar en tu casa. Entonces, a mí me estremece sinceramente eso, porque ¿qué sentía? ¿Qué sentía este siervo? ¿Qué sentía por su Señor? ¿Qué amor manifestaba para con él?
qué gratitud para con Él, porque aún conocía el pensamiento. Conocía el pensamiento de su Señor, que quería que la casa se llene, que todo se llene. Entonces le dijo, aún hay lugar. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, bueno, está bien, quédate tranquilito, quédate por ahí. No, lo envió y fuérzalos a entrar. Ya es otra cosa. Ya no le dijo invitarlos, le dijo fuérzalos a entrar. Entonces el siervo del Señor, ¿cómo va a forzar a entrar? Ya no es una invitación, ya le está hablando de forzar a entrar. ¿Cómo podemos forzar a entrar a alguien? ¿Lo vamos a amenazar con algún arma? ¿Lo vamos a amenazar de alguna forma? ¿Cómo se fuerza a entrar a la gente? Porque no todos pueden forzar. Y esto es lo que el Señor nos ilumina en este momento para entender. A nosotros se nos dio el Espíritu de Dios para sentir, para comprender todo lo que es de Dios. Los ángeles son servidores de Dios y están puestos para el servicio de Dios, pero no tienen su espíritu, no tienen su vida. Pero nosotros sí, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la vida de Dios y podemos forzar a los hombres a entrar. ¿Cómo forzamos a los hombres? Hay una sola forma y hay una sola manera. No es si sabe hablar bien, si sabe muchos pasajes bíblicos, si sabe expresarse de una manera intelectual. No, la única forma y la única manera de forzar a los hombres a entrar es amando. No hay otra. No hay otra forma, porque el que habla con amor produce en el corazón, aun cuando el corazón del otro sea como una roca. No importa el amor que él sentía por su Señor, la gratitud que él tenía para con su amo. Y aún entendiendo la responsabilidad que él tenía, hablaba. Y esa palabra lo llevaba a otras personas a forzarlo a entrar, a ver el amor y la majestad del Señor y su misericordia manifestado para con los hombres, para que vengan. Dios a través de nosotros todavía es como que ruega al hombre que venga Cristo. El refugio para el hombre todavía está en la tierra y es Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces tenemos que entender estas cosas. Porque nosotros leemos este pasaje, bueno, fuérzalos a entrar. ¿Y cómo lo va a forzar a entrar? ¿Lo va a empujar? ¿Lo va a traer de los pelos? ¿Cómo forzarlo? Si no es a través del amor. Por eso a este siervo que se le mandó a hacer el trabajo y que hizo el trabajo conforme a su Señor le había dicho, no se quedó ahí tranquilo. Conociendo a su Señor, conociendo aún el pensamiento de su Señor, dijo, aún hay lugar. Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, que nosotros le conozcamos a Él, que nos relacionemos con Él. Porque ¿qué siente la iglesia en este tiempo cuando ve que tanta gente está sufriendo? ¿Qué siente que con todas las noticias que se está dando por causa de este problema mundial que tiene, hay temores, muchos son amenazados, lo quieren parar, lo quieren callar? Pero ¿qué sentimos nosotros por aquello que el Señor dice que vayamos a buscar a los suyos? Bendito sea su nombre. Tenemos que entender estas cosas, amados, porque justamente tienen que ver con el plan y el propósito del Señor. Dios nos ha ungido, Dios nos ha llamado, nos ha enriquecido, no solamente con todas las bendiciones que diariamente en lo personal recibimos. Cuántas palabras, cuántas revelaciones, cuántas cosas hermosas el Señor nos ha concedido en todo este tiempo. Pero ya es el tiempo que sirvamos al Señor como Él verdaderamente quiere. En la carta a los Hechos, en el capítulo 20, versículo 19, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas
de los judíos. ¿Qué decía Pablo? Que estaban sirviendo al Señor, pero con muchas lágrimas y pruebas y con toda humildad. ¿Ve? Acá hay una característica, cómo se tiene que servir al Señor. Servir al Señor no significa que tenga que saber mucho pasaje bíblico, que tener una unción tremenda. No, hay requisitos y un servidor de Jesucristo tiene que ser acá, como dice, con humildad, sabiendo que es el Señor el que nos capacita, sabiendo que el Señor es el que nos provee todas las cosas, en conocimiento, en gracia, en sabiduría o aún en lo material que necesitemos. Él nos empareja todo, es Él en todo. Aún en el hablar, es Él hablando, es Él enseñando. Si otra persona recibe, es el amor del Señor, es su Espíritu Santo que produce en el otro que lo reciba. Es el Señor en todos y en todo. Sabiendo todas las cosas que estaba pasando y estaba diciendo Pablo, las cosas que le sucedían, decía, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Entonces acá vemos estas cosas. ¿Quién sirve al Señor con toda humildad? Si lo que más quieren los hombres, los cristianos en este tiempo, al no entender esto, son reconocidos. Que mi servicio se reconozca, que lo que enseño se dé a conocer, que lo que hago todo lo vean, ser reconocidos, recibir gloria de los hombres. Quieren grandes títulos, siervo del Dios Altísimo. Sin embargo, dice servir al Señor, y el siervo del Señor, lo primero tiene que ser con humildad. Y esto nos habla todo. Por eso se nos habló a nosotros al principio del amor, que no es altivo, que no es soberbio. El amor es humilde. Y es el amor. Entonces, ¿cómo estaban? Sirviendo al Señor con toda humildad. Y con muchas lágrimas. Y ya esto muchos ya no quieren. Sufrir por causa de la obra del Señor. Padecer por causa de la obra del Señor. Sabiendo que sirviendo al Señor van a recibir vituperios, van a blasfemar, van a hablar mentiras, van a injuriarlos, los van a calumniar, van a querer taparle la boca, van a llevar a los que estén alrededor a que verdaderamente se avergüencen de ellos. ¿Cuántas cosas le va a suceder al que sirva al Señor y con humildad? Pero sin embargo Pablo decía, porque estos son los ejemplos que daba Pablo, mire las cosas que a él le sucedieron. Sin embargo fue con humildad que sirviendo al Señor. Y sí, por causa de todas las cosas que le pasaban, con muchas lágrimas. Aún viendo cuántos recibieron tantos bienes. ¿Cuántos recibieron beneficios a través de este varón que en ese tiempo Dios había levantado para anunciar su palabra? ¿Cuántos recibieron bienes? Sin embargo, ¿cuántos lo abandonaron? ¿Cuántos aún predicaban a Cristo, que es algo bueno, algo hermoso anunciar del Señor? Dice que lo hacían para añadir en las aflicciones, en las prisiones del apóstol. ¿Cuántos predicaban por contienda, por vanagloria, cuando sabía que eso iba a lastimar, iba a poner mal al apóstol? Porque no era la forma y la manera que Dios había enseñado a través del apóstol, que tenían que hablar, tenían que enseñar, predicar en amor. Sin embargo, ¿cuántos hacían aún las cosas a propósito para ponerlo mal? ¿Cuántos lo calumniaban por celos? Por celos, hablaban a los hermanos y querían que los hermanos vayan en contra del siervo del Señor. Mire si no es muy similar lo que pasa en todo este tiempo. Mire si en todo el lugar no pasa estas cosas. Siempre hay celos, contiendas, distinciones entre los hermanos cuando estamos en los tiempos finales y más unidos tendríamos que estar para predicar la palabra del Señor.
alentarnos los unos a los otros. No importa de qué denominación somos o de qué iglesia somos, entender que el Señor nos llamó, que Cristo pronto ha de venir, que prácticamente está en la puerta y que Dios quiere que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la tarea del siervo del Señor que todavía está aquí en la tierra. ¿Cuántos no tienen el servicio al Señor como una honra? Por eso hay una enseñanza muy preciosa, varias prédicas de nuestro amado Pastor Juan, y así también Pastor Javier lo ha hablado, de la grandeza del servicio. Que un hombre y una mujer al servir al Señor, eso es una honra muy grande, y lo agranda al hombre en cuanto a la grandeza del servicio. Es una honra servir al Señor. Pero ¿cuántos por cualquier cosita se apartan, abandonan la obra, no le dan el valor a lo que Dios, su Señor, su amo, estableció, los días de reuniones, los grupos, el hacer las buenas obras? ¿Cuánto tienen a poco aún las enseñanzas que el Señor en todo este tiempo nos ha dado? El consejo del Señor. ¿Vendrá alguna vez el consejo de Dios para nosotros, para arruinarnos? Pero muchas veces va a ir en contra de nuestro pensamiento, va a ir en contra de nuestro razonamiento. El consejo del Señor siempre va a ir en contra de los sentimientos del hombre natural. Siempre va a ir. No hay forma ni manera que Dios esté de acuerdo con todo lo que es del hombre natural. Por eso dice que en Cristo y por la fe lo mandó. Y en Cristo y por la fe nosotros morimos y nacimos de nuevo. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces tenemos que entender estas cosas. Para servir al Señor hay que ser humilde. Y sí, con muchas lágrimas, sufriendo, sabiendo cuántas cosas van a sobrevenir sobre aquellos que sirven al Señor. Romanos 12:11 dice: en los que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12:11 de Romanos. Acá hay otra virtud, otra cualidad, otro requisito de un servidor del Señor: que no sea perezoso, sino diligente. ¿Ve? Que requiere, esto es algo que se requiere, que el servidor de Cristo sea diligente, no perezoso, y aún dice ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo va a estar ferviente en el espíritu si no tiene relación con Él? Si prácticamente un pie lo tiene en el mundo y el sistema del mundo. ¿Cómo va a ser ferviente en el espíritu? ¿Y cómo va a ser diligente para las cosas del Señor si no es ferviente en el Espíritu? Porque el Espíritu Santo, el que está dentro de usted y de mí, es el que nos lleva a estar activo en la obra del Señor. Puede ser una persona que trabaje 12 horas al día y haga un montón de cosas, pero para Dios no hace nada. No hace nada para Dios, no habla, no reparte un tratadito, no le predica ni a un compañero de trabajo, no le predica a nadie, no hace nada, ninguna actividad en la iglesia. Y solamente piensan que bueno, el dar, el ofrendar y llevar las cosas que le corresponde a Dios, ya está, ese yo sirvo a Dios. Y eso no es. El servicio del Señor es otra cosa. Pero vamos, ¿cómo no va a ser perezoso en cuanto a las cosas de Dios si no es ferviente en el Espíritu? Si todos los hermanos de este ministerio aprovechamos este tiempo que el Señor nos habla, a que todos los días a las 19 horas oramos, todos oramos y clamamos al Señor media hora, ahí eso nos va a despertar. ¿Cuántos empezaron a sentir la presencia del Señor? ¿Cuántos empezaron a ser ministrados y cambiaron su forma? Pero si no tienen relación con el Señor, si no entablan esa perfecta relación que tenemos con Él, ¿cómo va a ser ferviente en el Espíritu? Si prácticamente siempre piensan en las cosas del mundo.
¿Cuántos teniendo la oportunidad de verdaderamente hacer la obra del Señor por cosas de este mundo, por cosas de sus razonamientos, sentimientos y pensamientos y deseos de esta carne, no sirven al Señor cuando el Señor los llamó a su servicio? ¿Cuántos y cuántas están en este tiempo así? Sin embargo, la misericordia del Señor está, que los llama, que los despierta a través de su palabra, para que entiendan el tiempo peligroso que estamos en cuanto que Cristo viene pronto. Y si ellos están en esta condición cuando Cristo venga, se van a quedar. Pero es un tiempo hermoso para aquellos que entienden el llamado del Señor y se ponen a las manos del Señor. Y que más allá de todas las cosas que le puedan estar pasando, como dice Pedro, que echemos nuestras ansiedades al Señor. Él tiene cuidado de mí, Él tiene cuidado de lo que yo necesito. Me hará el Señor, si yo le sirvo a Él, el predicar su palabra, el hacer las buenas obras que Él preparó, ¿hará que yo me muera de hambre? ¿Tendré que depender de otra persona si yo sirvo al Señor? Entenderé verdaderamente que Dios nunca me va a hacer faltar nada, y aún las cosas que el hombre me puede llegar a hacer no puede frenar el que yo le sirva al Señor. Pero ¿cuántos hombres, al no entender estas cosas, se desaniman, se desalientan, se ponen mal? Nuestra mirada tiene que ser Jesucristo. Bendito sea su nombre. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, ¿cómo se alcanzan estas cosas si nosotros no empezamos a hacer uso del amor que hemos recibido, la cual su palabra dice que está derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado? ¿Cómo voy a sentir lo que siente mi amo, mi Señor, mi Rey, si no verdaderamente no tengo esa relación con Él? ¿Cómo le voy a conocer a Él en la fibra más íntima, cuando es la invitación del Señor a todos nosotros a que le conozcamos a Él? ¿Cuántos no le conocen al Señor? Están en las congregaciones, aún cuántos ministros del Señor que han recibido el llamado del Señor no le conocen. No le conocen, pero Dios siempre tuvo los suyos. Dios siempre tuvo los escogidos en todo lugar. En todo el mundo tiene los suyos. Tiene sus siervos, tiene sus amados, tiene sus escogidos. Los que ellos verdaderamente se dejarán guiar por el Espíritu que han recibido de Dios. Porque en el Espíritu Santo y en el amor que hemos recibido de Dios, tenemos la capacidad para forzar a otro a entrar al Señor. Miren lo que siempre se le hacen bien y siempre hacen el mal. Ni agradecidos son. Pero en algún momento ese amor que se manifiesta quebrantará esa piedra, esa roca, y vendrán al Señor. ¿Cuántos en todo este tiempo le hemos hablado a tanta gente y decía, no quiero saber nada, no quiero, en otro momento, en otro tiempo? ¿A cuántos le cerraron la puerta en la cara? Sin embargo, por las cosas que pasan ahora y viendo la insistencia de los hermanos, empezaron a venir a la iglesia. Empezaron a aceptar al Señor. ¿Y cuántos se han bautizado? Usted lo sabe bien, amados, bendito sea su nombre. ¿Cuántos en este tiempo que decían, no quiero saber nada con la iglesia, están en la iglesia? ¿Entendieron el amor que se manifestó en ese momento? Quizás ellos lo rechazaron, pero el que hablaba y hablaba, persistió en el hablar, persistió en el predicar, en el invitarlo. Mire si no tiene buen fruto, que muchos vieron a gente que ya entró a la iglesia, que aceptaron al Señor, y cuántos se bautizaron y están congregando. Bendito sea su nombre. Entonces no podemos ver como que esto es algo que no se puede alcanzar. ¿Sentir lo que siente el Señor por el hombre? ¿Sentir lo que siente el Señor por los suyos? ¿Cómo no servir al Señor conforme a su plan y conforme a su perfecta voluntad? Pero muchos piensan que el servicio del Señor tiene que recibir un reconocimiento. Muchos piensan que servir al Señor
tengo que recibir siempre gracias, amado, gracias, pastor, ser reconocido. Y si usted no es reconocido o es famoso en el mundo evangélico, no es un siervo del Señor. O piensan que el siervo del Señor siempre tiene que estar ahí fortalecido con una palabra de autoridad. Y no es solamente eso, sino que el siervo del Señor primero tiene que ser sufrido, humilde, no ser perezoso, sino ferviente en el espíritu, lo cual lo llevará a siempre ser diligente, presurado para hacer el bien. Tiene que entender que todo lo que tiene se lo dio el Señor. ¿En qué se van a vanagloriar? ¿En qué va a buscarse Él su propia gloria? Al contrario, se dejará de lado sabiendo que es el Señor el que hace, es el Señor el que habla, es el Señor el que ilumina. Bendito sea su nombre. Les recuerdo la visión de nuestro amado pastor, la cual nos habló el día domingo. ¿Cuántos siervos del Señor había en esa visión donde estaba? Una mesa larga. Y había muchos siervos del Señor. Y otros que no eran de este ministerio, pero eran siervos del Señor. Y las manos sobre su siervo, lo cual le decía a todos que hablen, que no tengan temor, que no tengan miedo a nada. Nuestra vida no es esta natural, nuestra vida es Cristo. Mi vida, soy siervo del Señor y mi vida no es esta natural, mi vida es Cristo. Cristo es mi vida. ¿Quién puede matar a Cristo? Esta vida natural se terminará, pero mi vida es Jesucristo. ¿A qué voy a temer? ¿A qué voy a temer? ¿Miedo de qué? Bendito sea su nombre. Entonces, ¿cómo se sirve al Señor? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un siervo del Señor? Tener un buen dialecto, expresarse bien, conocer mucho la palabra del Señor de punta a punta. No. Tenés que ser humilde, ferviente en el espíritu, ser agradecido al Señor que te llamó para el servicio, no perezoso, sino dispuesto a servirle. Y en este tiempo donde más oposición va a haber, donde las lágrimas que tienen que estar es no porque Dios no me deja hacer lo que yo quiero, no porque no me dejan hacer lo que yo quiero, porque siempre la voluntad de Dios va en contra de lo que quiere el hombre. Y muchos lloran por eso. No lloran como el Señor quiere que esas lágrimas, como tenía el apóstol Pablo, sufría por ver cuánta gente era engañada. O él no lo dice que cuántos ponían tropiezo a sus hermanos y él se indignaba. A cuántos aún llorando lo decía, que eran enemigos de la cruz. A cuántos hacían el mal a los hermanos y él se ponía mal. Y él las lágrimas que tenía no era porque Dios no le dejaba hacer lo que él quería, porque lo que él sufría lo sentía porque sentía lo que se sentía su Señor. Por eso Pablo siempre habló del servicio al Señor como una honra, como el supremo llamamiento que lo tenía él por la excelencia, lo más alto, lo más elevado. La honra mayor que había recibido él era servir a su Señor. Y él sabía lo que era un servidor. Un servidor era un esclavo, era un súbdito, no tenía voluntad propia. La voluntad y el deseo de él era la de su Señor. Y cuando venían y se querían manifestar pensamiento, razonamiento como hombre natural, él le ponía un obstáculo. Él sabía que él había muerto. Y si él estaba vivo, lo vivía en el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces así también en todo este tiempo. Nos miramos, como hemos leído el ejemplo de esa historia que el Señor Jesús habló. ¿Qué sentía ese siervo? Porque tuvo que sentir algo para decirle a su Señor,
aún hay lugar, envíame. Y ahí cuando le manifestó eso, ahí sigue el Señor. En el mandato le dio también la autoridad, fuerza a lo central. Bueno, así también a nosotros. Cuando Dios nos envió, cuando Dios nos envía, el enviado tiene la autoridad de aquel que lo envió y representa a aquel que lo envió. A nosotros nos envió Dios a hablar y predicar la palabra del Señor. Tenemos la autoridad de aquel que nos envió, de aquel que nos ungió. Representamos aquí en la tierra a aquel que nos envió. Yo totalmente, con toda libertad, hablo y digo, el que me envió y el que me ungió fue Dios. Y tengo la autoridad de Dios y tengo la unción de Él para hablar todo conforme a su plan y conforme a su propósito. Y la iglesia tiene que entender esto, que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no es con mi vida hago lo que yo quiero. Mentira del diablo es eso en nosotros. Nosotros tenemos un Señor que es Jesucristo, el dueño de nosotros. No tenemos otro dueño. No podemos hacer otra cosa que no sea el servicio al Señor. Bendito sea su nombre. Pero ¿qué sentimos nosotros? Cuando viene algo que está dentro de nosotros y nos quiere frenar a servir al Señor. ¿Cuántas cosas vienen en el cristiano que lo quiere frenar para servir al Señor? Hoy no voy a ir a la iglesia porque no tengo ganas. Hoy no voy a hacer la obra del Señor porque no tengo ganas. No porque no tengo tiempo, por el trabajo, por esto, por lo otro. ¿Cuántos ponen excusas para no servir al Señor? ¿Cuántos todavía como que no entendieron, viendo ya que el Señor le ha dado y lo ha bendecido en todo? Ponen otras cosas antes que el Señor. Un siervo del Señor, ¿va a hacer lo que uno quiere o va a hacer lo que el Señor quiere? ¿Cuántos ponen excusa para no servir al Señor conforme al plan y al propósito de ayudar, de congregar en los lugares que Dios ha dado, de hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos? ¿Cuántos? ¿Cuántos en este tiempo? Muchos van a venir en oposición en querer ayudar o entregar una mercadería a personas que verdaderamente necesiten o ayudar a otros. No, no se puede ayudar. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? No tentamos a nada. No queremos provocar a nadie. Pero yo soy siervo del Señor Jesucristo y voy a servir a mi Señor. Importa que vaya en contra de lo que digan los hombres. Soy un siervo de Dios. Dios me ha llamado, Él me ha escogido y en este tiempo me llamó para que le sirva a Él. Entonces nosotros, hermanos, que tenemos esta palabra, esta revelación, no podemos hacer como que nunca hemos recibido nada. Si ya la enseñanza está, lo que se nos está hablando en este momento no es nada nuevo. Ya hace rato se nos habló, desde el tiempo de nuestro amado Pastor Juan. Se nos vino enseñando todas estas enseñanzas. ¿Cuántas cosas usted, el Señor lo ha bendecido, le ha provisto, lo sustenta? ¿Cuántas cosas? Pero ¿cuánto todavía pareciese que como que Dios no hubiera hecho nada? Porque cuando ven la situación, no ponen al Señor antes, sino otras cosas materiales. ¿No dice la Escritura que echemos nuestras ansiedades a Él porque Él tiene cuidado de nosotros? ¿Será que si el Señor me envía a predicar a mí la palabra o a servir de Él, me va a faltar algo? ¿Me voy a morir de hambre? ¿Será que verdaderamente el cristiano piensa que Dios, que envió a Jesucristo para morir por nosotros y que Cristo murió por nosotros por amor, ahora se va a descuidar de nosotros? ¿Será que con todas las enseñanzas que el Señor en todo este tiempo nos ha dado y nos ha revelado, no tengamos verdaderamente el conocimiento que es servir al Señor? Sirviendo de buena voluntad, como el Señor
y no a los hombres, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Efesios 6, 7. Sirviendo al Señor de buena voluntad, no queriendo agradar a los hombres, sino agradar al Señor, porque somos siervos del Señor, no de los hombres. ¿De quiénes somos siervos? De Jesucristo. ¿Cristo habrá dado ejemplo a nosotros de cómo Él fue? Cristo, nuestro Señor, ¿no dio ejemplo de cómo ser un siervo? Sí que dio ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos el ejemplo de Cristo. Pablo dice, hermanos, esta actitud tiene que estar en nosotros, esta disposición tiene que estar en nosotros, porque Cristo manifestó esto. Haya pues en vosotros este sentir. Ese sentir habla de una disposición, una entrega de corazón. Soy siervo de Dios, hacer lo que yo quiera, aunque yo sea el Señor. No hizo lo que Él quería, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo y lo hizo con humildad. Y era el Señor. Por eso Pablo habla, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se podía haber aferrado a eso y ¿quién lo tocaba? ¿Quién le decía algo? Si él era Dios. Pero se despojó. No se sacó lo que él era. Se despojó significa que no hizo uso de lo que él era. Siempre fue el creador del cielo y de la tierra. Siempre fue, como dice ahí en San Juan, el Todopoderoso. Siempre lo fue. Pero por causa de la redención del hombre y por causa de su amor para con nosotros, se entregó a sí mismo. Él siendo la vida, se entregó a la muerte por nosotros. Bendito sea su nombre. Por eso, con esta humildad, con esa disposición y entrega que tuvo para hacer la obediencia y para hacer la voluntad de Dios, dice que Dios, por lo cual también Dios dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla, en los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y dice, Jesucristo es el Señor, ¿para gloria de Cristo o para gloria del Padre? Para gloria del Padre. Nosotros, ahora en este tiempo estamos nosotros. Dios nos llamó, nos escogió para que hablemos, para que le sirvamos al Señor con gratitud en nuestros corazones, para que entendamos que el llamado del Señor es lo más importante que un hombre y una mujer puede recibir. Y seguro que por causa del servicio van a venir persecución, aflicciones, los van a blasfemar, van a injuriar, van a mentir, van a decir un montón de cosas. Va a venir una persecución sobre los que aman al Señor y le sirven conforme al plan y el propósito del Señor. Pero Cristo mismo nos dijo, gozan, cuando dijo, bienaventurados sois, felices, cuando por mi causa os vituperen, blasfemen, digan toda clase de mal mintiendo. ¿Y qué dijo? Gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande. Entonces todas las cosas que podamos pasar, que podamos sufrir en este tiempo y nos cause lágrimas, angustia, sufrimiento,
Nosotros tenemos que tener esta seguridad, esta certeza, que pronto Cristo viene y nos vamos con Él, y que todo esto lleva a gloria, porque esta leve tribulación momentánea produce en mí y en usted un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bendito sea su nombre. Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. ¿Quién es un siervo de Jesucristo? Aquel que no tiene voluntad propia. Aquel que en humildad y en gratitud se rinde a su Señor y dice: Señor, como tú hiciste conmigo y manifestaste tu amor y tu misericordia, y sigue manifestando tu amor y tu misericordia, y sigue manifestando tu cuidado, así también yo lo voy a hacer con otro. Y lo que siento por ti es porque tú me amaste primero. Sí, Señor, yo te amo a ti, pero es porque Él nos amó primero. Y en ese amor Dios quiere que nos consagremos, que todo el servicio que Dios nos ha dado lo hagamos con alegría, porque es lo que va a repercutir por toda la eternidad. Es el servicio al Señor. Usted puede tener un montón de cosas materiales, reconocimiento, fama, gloria de hombre, pero eso se termina. Pero todo lo que hacemos en el servicio al Señor no tiene fin, tiene una repercusión en la eternidad. Toda la eternidad está para disfrutar todo lo que servimos al Señor y lo que hicimos en el Espíritu. En el Espíritu servimos al Señor, no en esta carne. Esta carne no quiere saber nada con Dios, pero Dios dice que nosotros somos el hombre espiritual, creado en Jesucristo para toda buena obra. Bendito sea su nombre. Entonces, servir al Señor, ¡qué gloria! ¡Qué honra! ¡Qué privilegio servir al Señor! La iglesia en este tiempo tiene que despertar. Hay que empezar a predicar, hay que empezar a hablar, hay que empezar a repartir un tratadito. Donde usted pase, entregue un tratadito, hable del Señor. No hay ahora predicación casa por causa de lo que está sucediendo en el mundo. Pero ¿a cuánto le podemos entregar un tratadito? ¿A cuánto podemos hablar del Señor? ¿A cuánto le podemos enseñar algo glorioso? ¿A cuánto podemos salvar? ¿A cuánto podemos invitar? ¿A cuánto podemos hablarle del Señor? ¿A cuántos? ¿A cuántos, amados? Entonces, haya pues en vosotros este sentir. Cristo mostró, manifestó que es ser un servidor de Jesucristo. Entonces usted piense y medite, ya para terminar, ¿qué está haciendo usted por el Señor cuando usted fue llamado servidor y servidora de Jesucristo? ¿Qué es ser un siervo de Dios? Una sierva de Dios. Cuando muchos esa palabra lo usan para gloriarse. Soy un siervo de Dios. Yo soy el siervo de Dios. Vengan, sírvanme. Yo soy siervo de Jesucristo. Reconózcanme. Ténganme en alta estima. Los primeros lugares. Yo soy siervo de Jesucristo. Sin embargo, el Rey, el Señor, dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor, el Rey, manifestó humildad y se sometió y sufrió por amor a nosotros. Si Él sufrió por mí, dio la vida por mí, así como dijo nuestro amado pastor, nosotros tenemos este privilegio de dar la vida por el Señor y dar la vida por los hermanos y de gastarnos a nosotros mismos por la obra del Señor. Y si tengo que perecer, pereceré, pero el Señor es aquel que me llamó y yo le sirvo al Señor, no a hombre. Entonces hablaré, entonces enseñaré, entonces me afirmaré en todo lo que el Señor quiere que haga, porque somos siervos del Señor. No tenemos voluntad propia. Tenemos el llamado del Señor y con el Espíritu de Dios y la capacidad que tenemos, servir al Señor con alegría, con gozo en nuestros corazones, con toda humildad, pero reconociendo que somos servidores del Señor. Y así como dice su palabra, que aquel que le sirve al Señor, su trabajo jamás va a ser en vano.
Jamás va a fracasar un servidor de Jesucristo. Jamás llegará al final ese servidor de Jesucristo siendo un fracasado. Jamás. Y aunque le quiten la vida aquí en la tierra, recibirá por servicio del Señor la vida eterna. Bendito sea su nombre, porque nuestra vida, los que son siervos de Jesucristo, nuestra vida se llama Cristo Jesús. Padre precioso, te alabo y te bendigo y te doy gracias, mi amor. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu cuidado. Te doy gracias por este grande amor con que nos amaste. Mi precioso Señor, te ruego que tu Espíritu Santo y tu gracia bendita esté sobre cada uno de mis hermanos. Que Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender y comprender el tiempo que estamos. El tiempo ya está corto. Ya no hay tiempo verdaderamente para perder, sino que nos tenemos que esforzar en tu gracia para hablar, para predicar. Que arda, mi Señor, tu Espíritu Santo en aquellos siervos que tú has llamado, en aquellas personas que tú has ungido, mi Señor. Que ardan dentro de ellos, que ardan dentro de ellos. Mi Señor, obra en su Espíritu Santo, obra a través de tu Espíritu Santo, obra a través de tu Espíritu Santo. Despiértalo, 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 porque tú nos dices, en busca de los tuyos nos envía, tú nos envías en busca de los tuyos, en busca de los tuyos, esfuérzalos a entrar, esfuérzalos a entrar. Lo dijiste así, Señor, y nos diste tu amor para hacerlo. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos y te